Bueno, recién estábamos charlando, a falta de música, me voy a presentar, yo soy Diego Alonso, de Proteína. Hoy vamos a estar charlando con Franco Ferrari y con Alejandro Gallegos de Trafilea. Un placer para Proteína, para nosotros, que esta charla se esté dando. Vamos a estar esperando porque hay algunos rezagados para un par de minutos más, para algunos más que se vayan enganchando. Después Juan Andrés de CTC Inversiones, parte de Proteína, también va a hacer una pequeña presentación acerca de esta charla. Así que esa es la idea, esperemos y les pedimos un poco de paciencia. Siempre hay gente que está saliendo de otra reunión y entrando en esta, así que los vamos a esperar unos momentitos, así ya después bien nos metemos en la charla acerca de qué es ser data driven. Ojalá lo haya pronunciado bien. Ya Alejandro y Franco nos van a ir contando. Buenas. Hola Bernardo, ¿cómo te va? ¿Y ustedes? Bien, todo bien. Estábamos contando recién que estábamos esperando. Está todavía ingresando algunos de los invitados y ya en un rato muy chiquitito ya empezamos a charlar con Franco y con Alejandro, como para que empezar a que nos cuenten acerca de este mundo que ellos conocen tan bien. Fabuloso. Me encanta la remera de Capitán América, de Julián. Se viene una nueva Ese serie. es el espíritu. Bien, cierro paréntesis, se viene una nueva serie, prepárate. La necesitaba para remontar el lunes. Muy bien. Juan, ¿querés contarnos? ¿Querés empezar a...? Vamos, Diego. Perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Siendo las 18:12, damos por iniciada la charla para no se extienda el tiempo de finalización y aprovechando que en este caso yo me conecté a horario, así que bueno, vamos a aprovechar porque a veces estoy del otro lado. Así que primero que nada, darle la bienvenida a todos los presentes y agradecerle por el tiempo y bueno, más que nada, especialmente a Franco y a Alejandro, que se brindaron de lleno a dar esta charla, este ciclo básico que nosotros hemos iniciado ya el mes pasado, que son para emprendedores tecnológicos, y ellos ya de entrada estuvieron a disposición, entonces muchas gracias. Y antes de darle el espacio y no molestarlos más y ya meternos de lleno en la charla que ellos no van a dar, queremos contarle acerca de Proteína. O sea, ¿qué es? ¿No? Nosotros somos un nexo entre los emprendedores y los inversores. A través de un programa de aceleración, o sea, buscamos convertir básicamente una idea una idea de negocio en realidad. Ese es el punto importante. Nosotros ya cerramos la primera convocatoria para este programa, en el cual tuvimos más de 100 inscriptos. Tuvimos de distintas verticales, desde lo que es FinTech, AgTech, también de recursos humanos y demás. Ahora nos encontramos ya en la parte de llegar a tomar 10 proyectos. La idea es acelerarlo para en un
en un breve lapso, poder ponerlo frente a esos inversores que quieran invertir en esta idea. ¿Quiénes son los que lo formamos? Somos 3 patas. Tenemos a Diego, que está en la parte de management, que es la empresa NB. Tenemos a la gente de sistema, que siempre se necesita, que es la gente de Siloper. Y nosotros en la parte financiera, que somos agentes de bolsa, somos STC Inversiones. Así que eso como breve resumen de lo que es Proteina Ventures. Y bueno, sin más le doy el espacio a Franco y a Alejandro, que nos vienen a contar en esta oportunidad acerca de, digamos, qué es ser un data driven y cómo te ayudan lo que son los datos y las decisiones. Espero también haber tenido una buena pronunciation. Te doy el pie, Franco, querido. Juan, muchas gracias. Ahí paso a compartir pantalla. Bien. ¿Ahí se está viendo? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, arrancamos. Primero también agradecerles a ustedes, a todos los chicos de Proteína, por darnos el espacio, también a Trafilea por darnos la oportunidad de venir a contar un poco qué es lo que estamos trabajando acá con Ale. Y bueno, obviamente a todos ustedes que se sumaron a compartir un rato de esta charla. Bien, arrancamos introduciendo un poco sobre los speakers. Acá me acompaña Alejandro Gallego, él es ingeniero en Ciencias de la Computación de UCI, tiene una certificación en Scrum Foundation Professional de CertiProf. Sus experiencias más relevantes a nivel laboral, él fue Senior Software Engineer en Sysinfo, BI Team Lead y Big Data and Data Analytics Solution Architect en tienda inglesa, y por suerte lo tenemos liderando acá el equipo de BI de Trafilea. Bueno, quien les habla acá, Franco Ferrari, yo soy ingeniero en sistemas de información de UTN Regional FRRO. Tengo un posgrado en Applied Data Science de la Universidad Austral y otro posgrado en Business Intelligence también de la misma universidad. Y actualmente estoy escribiendo mi tesis de mi máster en Management y Analytics de la Universidad Torcuato Di Itela. Como experiencia laboral más relevante, fui investigador en Big Data y Data Science de UTN, de la regional de Rosario, pionero en ese equipo. Fui científico de datos de riesgo de Mercado Libre para Mercado Créditos y Mercado Pago a nivel latinoamericano, y hoy estoy ocupando el puesto de Senior Data Scientist dentro de Trafilea. Bien. Bueno, un poco la agenda de lo que tenemos hoy. Vamos a estar queriendo responder desde distintos focos a esta gran pregunta que es ¿qué es ser data driven? Y creemos que la mejor forma de responder esa pregunta es traerles un ejemplo. Así que como ejemplo vamos a estar charlándoles un poco sobre Trafilea. Vamos a contarles qué es un área de Business Intelligence, qué es un área de Data Science. Vamos a entrar un poco en detalle en cada una de ellas. Y por último vamos a contar algunos casos de éxito que tenemos dentro de la compañía y vamos a dar un espacio de Q&A. La idea es que la charla sea para un público no técnico, pero si hay técnicos en la sala y después quieren hacer alguna pregunta, son más que bienvenidos. Así que bueno, arrancamos, lo dejo a Ale con la pregunta del día. Bueno, reiterarles las buenas tardes y bueno, enfocándonos en esta pregunta, que es ser data driven hoy en día, desde una perspectiva de Business Intelligence y Reporting y desde una perspectiva de Data Science. Primero conozcamos un poquito quiénes somos y bueno, ya quiénes somos lo conocieron, Franco hizo una excelente introducción. Ahora, ¿de dónde venimos? Bueno, Trafilea somos un grupo de e-commerce que construye y expande marcas que transforman comunidades. Contamos con un grupo de marcas propias, de brands. Las principales son Nempetua y Truckin, las cuales vendemos a través de nuestro sitio shapermin.com. De 2004 a 2019 pasamos la empresa pasó de un crecimiento exponencial, generando en 2019 112 millones en gross revenue. Hoy en día somos cerca de 200 trafileros, más de 200 trafileros, trabajando en más de 17 países.
Tenemos nuestro headquarter state, está acá en Uruguay, y fuimos reconocidos por la revista Forbes como una de las 25 compañías más agradables para el trabajo remoto. Bueno, y enfocándonos de nuevo en qué es esta pregunta, qué es ser data-driven, queremos decirle que nosotros en Trafilea vivimos para entender lo que los datos nos dicen. O sea, todas nuestras decisiones, todas las cosas y la forma de actuar que vamos haciendo en el hora a hora, lo hacemos basado en nuestros datos. Esto nos permite adaptarnos rápidamente y con inteligencia, obviamente, dar una respuesta rápida ante cualquier incidente, ante cualquier cambio de situación y de contexto, y obviamente servir con datos, dashboard, reporting, a un grupo de usuarios, a un grupo de superusuarios muy calificados, growth marketers, diseñadores, analistas, que tenemos dentro de Trafilea. Básicamente, desde nuestra perspectiva de los datos, vivimos para entender lo que los datos nos dicen en Trafilea. Bueno, gracias Ale. Sigo yo contándoles un poco más sobre Data Science y Business Analytics y Business Intelligence. Me adelanté un poquito. Business Analytics es el departamento donde tenemos estas dos áreas, Business Intelligence y Data Science. Así que, para introducir un poco, Business Analytics es el campo que genera conocimiento de valor e insights a partir de los datos para tomar decisiones inteligentes. Así como les venía adelantando Ale, la idea de Business Analytics o el objetivo está en ayudar y dar soporte a la toma de decisiones de la manera más inteligente a partir de los datos. Pero para eso vamos a remontarnos un poquito más atrás y vamos a entender una cuestión muy importante, que es cómo tomamos decisiones. O sea, no solo en la empresa, en nuestra vida diaria, ¿sí? Bien, para eso existe este concepto que se llama DICA. En estas 4 letras arrancamos por la primera, la D, de Data Sources, de fuentes de datos. Dentro de las compañías tenemos distintas fuentes de datos. Tenemos bases de datos, tipos de archivos CSV, Excel. Tenemos la famosa nube de donde descargamos tantas cosas. Tenemos muchos datos. Ahora, ¿qué es un dato? Un dato puede llegar a ser cualquier cosa. Por ejemplo, hoy somos aproximadamente éramos 25 personas, por lo menos hace un ratito, conectadas. 25 un número, 25 es un dato. Ahora, cuando yo digo que hay 25 personas conectadas a la sala, estoy poniendo ese dato en contexto y lo estoy transformando en información. Entonces, información pasa a ser un dato puesto en contexto. En nuestras organizaciones probablemente teníamos tableros o por lo menos algún KPI que vemos a partir de un Excel. Luego viene la K de knowledge, de conocimiento, donde nosotros mismos, las personas, tomamos esa información y generamos conocimiento. Por ejemplo, dije que habían 25 personas conectadas, entonces el conocimiento que puedo generar a partir de ese número es, ok, era lo que esperábamos, para la próxima charla podríamos tener más si hacemos X acción. Esa X acción es la última letra de la A, donde tomamos una decisión. Ahora, ¿cómo juega Business Intelligence y Data Science dentro de la toma de decisiones? Business Intelligence trabaja mucho en las primeras 2 letras. Toma información de distintas fuentes de datos y de alguna manera toma datos de distintas fuentes de datos y de alguna manera busca transformarlas en información, mostrarlas a través de dashboards, de reportes, de gráficos, de tableros, un montón de cosas que ya después les va a estar comentando un poco más. Y Data Science lo que busca hacer es partir de los datos también, pero intenta generar conocimiento directamente. Nosotros, los humanos, los seres humanos, cuando tomamos una decisión se dice que podemos tener en cuenta entre 8 y 12 variables al mismo tiempo para tomar esa decisión. Vamos a hablar de lo que son modelos en Data Science, pero los modelos son estos agentes de inteligencia artificial que pueden tomar muchas variables. Cuando hablo de muchas, estoy hablando de 2000, 3000 y muchas más, variables y cantidad y volumen de información para generar conocimiento de una manera más inteligente. Que luego se suele utilizar tanto la data de Business Intelligence como la de Data Science para hacer predicciones, y un poquito más avanzado para armar los famosos chatbots, y muchas veces hay modelos que están corriendo por detrás de las páginas web o aplicaciones que solemos utilizar y no son
percibibles o tangibles directamente. No sabemos que nos están midiendo o que están prediciendo algo. Por ejemplo, los sistemas de recomendación en un e-commerce. Todo esto terminan siendo herramientas de soporte a la toma de decisiones. Y a veces podemos hablar de inteligencia artificial, ya vamos a también entrar en detalle de esto. Pero bueno, a ver, no es que Business Intelligence sea mejor que Data Science o viceversa, sino que sirven para cosas totalmente distintas. Lo que buscan es responder tipos de preguntas diferentes. Business Intelligence responde preguntas del tipo, ¿qué fue lo que pasó? Cosas del pasado. Por ejemplo, ¿cómo me fue en el Black Friday anterior? O ¿cómo me fue en el Black Friday del año pasado comparado con este? O ¿cómo fueron mis ventas en base a esta acción que tomé? Son todas preguntas que se responden con Business Intelligence. Data Science busca responder preguntas sobre el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto va a ser mi revenue del próximo quarter? ¿Qué debería hacer? Acá dejo una slide, después se las vamos a compartir, donde entra en detalle después un poco de las diferencias y los procesos de cada una de las áreas, pero quiero que se lleven esto. Business Intelligence hace foco en los reportes y en los KPI para entender el negocio, y Data Science hace foco en encontrar patrones y correlaciones en los datos para optimizar el negocio. ¿Sí? Bien, y acá algo que se pueden llevar los emprendedores que nos estén escuchando y estén queriendo arrancar con sus áreas de data en general, les traemos un plan que muy básico, pero que puede ser muy útil, que es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener un equipo de data en mi compañía? El plan es muy sencillo. Primero armamos un área de Business Intelligence para entender el negocio y después Data Science para optimizar el negocio. Parece una obviedad, pero muchas veces queremos arrancar por la ventana cuando todavía no pusimos los cimientos. ¿Qué necesito dentro de un equipo de Business Intelligence? Bueno, voy a necesitar un arquitecto de datos, un BI Developer y un BI Data Analyst. Más que nada, los dos primeros roles van a estar trabajando sobre los datos y el segundo rol va a estar trabajando sobre cómo mostrar la información. Algo similar pasa con Data Science. Vamos a necesitar un Data Engineer, un Machine Learning Engineer, y por último un Data Scientist, que es quien va a estar haciendo estos modelos. Pero estos otros roles son muy, muy importantes, porque el trabajo en todo lo que es Business Analytics es 80% en datos, 20% en cómo los mostramos y cómo generamos esos KPIs. Bien. Ahora sí los dejo de nuevo con Ale, que les va a contar sobre Business Intelligence, lo que se trabaja en el área. Perfecto. Como mencionaba Franco, el trabajo de un área de Data Analytics está el 80% en entender cómo se comportan los datos, cómo están distribuidos los datos y las principales tendencias que siguen los datos. Eso no es más que el Business Intelligence. Entonces, dentro de Trafilea, ¿cómo operamos? ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros seguimos un proceso de desarrollo interno que es bastante básico y lo que nos permite es obtener resultados a corto plazo. Nosotros siempre estamos detrás de los requerimientos de los usuarios, por lo tanto siempre necesitamos andar con rapidez y siempre los usuarios necesitan más y más y más. Por lo tanto, sobre este proceso de desarrollo generalmente iteramos. Tenemos una primera fase, nos realizamos un assessment, es lo que llamamos comúnmente en nuestra área. Analizamos específicamente qué es lo que el usuario necesita. Luego, en una segunda fase, analizamos la fuente de datos, de dónde van a salir esos datos, si vamos a necesitar mezclarlos, si vamos a necesitar combinarlos. Luego, modelamos el dataset, hacemos el modelo de datos, o sea, cómo vamos a representar esa información de manera óptima para que sea consumida por una herramienta de visualización. Realizamos un proceso de data integration, si es necesario, si no tenemos ya los datos en nuestro data warehouse, si necesitamos extraer datos de otra fuente para mezclarlos con ventas, con impresiones de Google, impresiones de marketing en Facebook, y así. Y como una quinta etapa, hacemos la representación de la información, que no es más que todo ese trabajo previo que hicimos, mostrarlo al usuario mediante un dashboard, una gráfica de tendencia, una gráfica de barras, comparativas y demás. O sea, después de este proceso requiere un 80% de modelado de datos y solamente un 20% en representación de la información, que es darle color a toda esa información que trabajamos en el backend. Y por último,
realizamos una fase de testing donde revisamos cada uno de los componentes del proceso. Adelante. Bueno, a nivel muy general, muy general y a muy grandes rasgos, esta es nuestra arquitectura general. Nosotros tenemos muchos procesos de extracción porque medimos muchas fuentes, tenemos muchos canales de marketing. Los principales son Facebook, Google, Pinterest y YouTube. Realizamos la extracción de la información de la fuente, la ponemos toda la data cruda en una base de datos RDS en un área de staging, ahí la transformamos, hacemos algunas cosas, pasamos algunas cosas a otra capa intermedia a la cual llamamos ODS, y por último la información que queda transformada y optimizada con propósitos analíticos para evaluación de tendencias y demás, la pasamos a un data warehouse empresarial donde concentramos toda la información de la empresa. Está sobre un clúster de Redshift, por lo tanto usamos todas las capacidades que nos brindan Amazon Web Service, y como herramientas de visualización usamos una de las herramientas pioneras en el mercado, que es Tableau. Por lo tanto utilizamos la potencia de visualización y la potencia de compresión de Tableau para crear todos los dashboards y presentarle esa información de manera visual al usuario. Entonces, perfecto, tenemos un proceso de desarrollo, desarrollamos requerimientos, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vemos a Trafilea en la vida real? Yo les voy a poner algunos ejemplos prácticos que estuvimos desarrollando en los últimos meses. Pasamos de desarrollar reportes, meramente reportes, a pasar a data journeys, o sea, a pasar a storytellings. Generalmente nuestros proyectos de visualización requieren que el usuario haga un viaje desde que comienza el flujo de datos hasta que termina, y con ese flujo de datos pueda sacar una conclusión que le ayude a tomar una decisión en el momento. Siempre nuestro BI no es un BI de qué pasó ayer, sino es un BI de qué está pasando en la última hora. Debemos escalar determinada campaña, qué vamos a hacer. Y todo el tiempo estamos siendo observados, por lo que genera para el equipo de BI un gran trabajo de mantenimiento, y que todo el tiempo nuestros dashboards, nuestros datos tengan que ser accurate. O sea, tenemos que mostrar información precisa e inconsistente en todo momento, porque de ella dependen las principales decisiones que se toman en la empresa. Y bueno, ¿cuáles son nuestros principales objetivos? Nuestros principales objetivos es... debemos tener el ownership de la data. Como les mencionaba anteriormente, debemos asegurar que en todo momento el proceso de vida de los datos, de su extracción, su explotación, sea cual sea el entorno, herramienta, equipo o proceso. Nosotros en Trafilea, el equipo de BI, el equipo de Data Science, somos los dueños de los datos, por lo tanto, tenemos el completo ownership de los datos, por lo tanto debemos garantizar que nuestros datos sean precisos y consistentes en todo momento, porque como les mostraba en nuestras oficinas en Montevideo, estamos todo el tiempo, los usuarios están consumiendo nuestros dashboards, nuestros history, y estamos como todo el tiempo siendo observados. Por lo tanto, la información tiene que ser muy precisa para no dar lugar a malas decisiones o decisiones erróneas. Luego, basado en eso mismo, tenemos que tener respuestas rápidas. Trafilea se mueve muy rápido. Si algo debe cambiarse porque el negocio así lo determinó, debemos actuar rápido y proveer las mejores soluciones en el menor corto plazo del tiempo. Ale, este dashboard, la tendencia son los últimos 180 días, por favor, quiero ver la última semana. Algo así como un ejemplo bien básico. Y bueno, como un último paso, dentro de Trafilea creemos y apostamos hacia un self-service BI, donde el usuario, todo este ownership que tenemos nosotros, le proveamos al usuario todas las herramientas necesarias para que el usuario pueda hacer algún día, esto es en un futuro deseable obviamente, algún día pueda hacer eso mismo que nosotros hacemos, o sea, adaptarse al cambio, tener una respuesta rápida y poder crear sus propios recursos de datos. Gracias, Ale. Ahí retomo yo contándoles un poco más sobre qué es lo que hacemos dentro del área de ciencia de datos y cómo la inteligencia artificial, este término que hay veces que suena a Terminator o a Transformers, aporta realmente valor a una organización desde los datos.
Bueno, nosotros en ciencia de datos, a diferencia de otros tipos de áreas analíticas, siempre, o el foco siempre está en lo que son los modelos, los famosos modelos. Van a escuchar hablar de modelos de Machine Learning, modelos de Big Data, modelos de inteligencia artificial. Los podemos a grandes rasgos clasificar en dos tipos de modelos, donde encontramos los modelos supervisados y los modelos no supervisados. Por lo general, la mayoría de los modelos supervisados son los que se utilizan para realizar predicciones, y los modelos no supervisados son los que se utilizan para descubrir patrones. Entrando un poco más en detalle en lo que es un modelo supervisado, vamos a hacer un ejercicio juntos, que es el siguiente. Imagínense que queremos predecir el clima de mañana para saber cómo vamos a salir a la calle hoy. Imagínense que somos súper ansiosos y queremos tener todo preparado para mañana salir a la calle dependiendo del clima. Bueno, según lo que hacemos diariamente, ¿no? ¿Qué miro? Bueno, miro cómo está el día hoy. Si hoy está feo, probablemente mañana esté feo. Si hoy está lindo, probablemente mañana esté lindo. Me baso en esos datos. Entonces, ¿qué miro? ¿Cómo está el clima hoy? Ok, y con información de hoy y del pasado es que intento predecir qué es lo que va a pasar. Lo que hacemos mentalmente es un esquema que se llama árbol de decisión, y que, o casualidad, existe un modelo de estos de inteligencia artificial que es de los más básicos, donde se arman modelos de árboles de decisión. La diferencia está en que acá, este es un esquema que podríamos armar mentalmente, ¿no? Pero los modelos de inteligencia artificial, los modelos de Machine Learning, lo que terminan mirando son muchas más cantidades de variables y muchos más datos. Por ejemplo, volviendo al ejercicio del clima, no solo podríamos mirar cómo está el clima hoy, sino que los modelos podrían mirar la presión del día, la presión atmosférica, la humedad, qué pasó el mismo día de esta fecha hace un año, la temporada, si es verano, si es invierno, si depende del lugar geográfico donde estemos parados. Puede mirar un montón de datos más y puede tener un montón de datos en cuenta más. Y no solo eso, puede entender cuáles de todos esos datos es más importante que otro para tomar la decisión y así armar un modelo para poder tomar una decisión. También es muy importante la cantidad de datos y el volumen de datos. Ahí es cuando se habla de Big Data, porque estos modelos, cuanto más datos les das, más patrones pueden encontrar en esos datos y mejor pueden predecir. Acá les muestro una imagen. Esto es un árbol de decisión que está teniendo en cuenta un montón de variables, muchas más de las que estábamos viendo recién y muchas más de las que podríamos los seres humanos con la intuición tener en cuenta. Lo que quiero que se lleven de acá es que este es uno de los modelos más simples que hay, que es el árbol de decisión. Hay modelos más complejos como Random Forest, para dar un ejemplo, que tienen en cuenta de hasta 10.000 o más árboles de decisión al mismo tiempo para poder tomar una decisión. Después hay cosas más complejas todavía, como las redes neuronales artificiales. Después, si quieren, en el Q&A me pueden preguntar sobre eso. No quiero irme a lo técnico. Bien. Y no supervisados, lo mismo, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que quiero vender un traje de súper alta calidad, ¿sí? Es el traje más caro, súper artesanal, a un nicho muy particular. Y vamos a determinar ese nicho. Bueno, imagínense que yo quiero, bueno, un traje para hombres que sí o sí tuvieron que nacer alrededor de 1948 o 1948, que sean ricos, que tengan mucha plata, que no tengan jefe, que no sean empleados, que sean londinenses, me pongo cada vez más estricto, que sean viajeros, que tengan muchos perros, más estricto todavía, estoy yendo a un nicho muy particular, que tengan autos deportivos, que tengan hijos y que por lo menos hayan estado casados una vez. Entonces, y además pido y me pongo más exigente y quiero ir solo a gente que sean príncipes, que estén en la realeza. ¿Quiénes entran en este nicho? Bueno, por ejemplo, entra el príncipe Carlos de Gales, a quien puede ser que le quiera ofrecer el traje de súper alta calidad, pero también entra Ozzy Osbourne, el Prince of Darkness, quien, si bien cumple con todos los requisitos de mi nicho, no estaría respondiendo al tipo de público al que le quiero vender un traje de súper alta calidad. O tal vez sí, no sé. El tema es que yo estoy definiendo con una cantidad de variables que a mí me parecen muy, muy rigurosas, para un nicho y no lo estoy consiguiendo. Entonces, acá entran los modelos no supervisados que pueden tener en cuenta muchas más variables de otros tipos, de nuevo, entender la importancia de las mismas y así armar un segmento real al que yo quiera estar apuntando.
vamos a otro ejemplo. Imagínense la clásica película yankee donde entra el chico nuevo a la secundaria y se encuentra en el salón del comedor con un montón de mesas y tiene que elegir dónde sentarse para comer el primer día. Bueno, en las películas yankees siempre vemos que están los deportistas por un lado, los nerds por el otro, los punk por otro. Bueno, y ahí es fácil elegir, pero en esta imagen, que es una imagen real, no es tan fácil de distinguir. Lo mismo le pasa a nuestros usuarios, y lo mismo le pasa a cualquiera que quiera, a este chico que quiere sentarse y sentirse cómodo en una mesa. ¿Qué le vendría bien? Bueno, un modelo no supervisado para poder entender cuál es la mesa donde más cómodo se podría sentir. Esos son dos ejemplos bien por encima. Ahora les vamos a contar algunos casos de éxito, tanto del lado de BI como el de Data Science, que son casos reales, y después vamos a pasar al Q&A. Perfecto. Bueno, hace algún tiempo ya, cuando llegué a Trafilea, una de las cosas con las cuales nos enfrentábamos en el equipo a diario, relacionado con los principales stakeholders, era esto. Y hay un refrán que dice que una imagen dice más de 1000 palabras. O sea, sí, en Trafilea teníamos muchos dashboards, teníamos muchos reportes, tenemos cientos de KPIs desplegados por toda la empresa, tenemos una plataforma de datos impresionante, pero no podíamos encontrar el punto de comprensión, por decirlo de alguna forma, del usuario, o el punto de comodidad, por decirlo de alguna forma, de los usuarios con nuestros dashboards. Entonces era un desafío constante que nuestros principales stakeholders entendieran cómo se comportaba la información, cuáles eran los targets, qué pasaba, cómo era la principal tendencia. Y bueno, comenzamos a investigar y encontramos una filosofía bastante buena y comenzamos a desarrollar esto que llamamos Story. Una historia, en español, es una historia de datos. O sea, nosotros hoy en día lo que brindamos a los usuarios es un viaje por los datos, un data journey es el término en inglés. O sea, brindamos al usuario un viaje desde cualquiera que sea el proceso de negocio, cómo debe comenzar el proceso, desde los datos, con sus principales KPI. Cómo debe comenzar, cómo es el punto intermedio y cómo concluye. Y cómo a partir de eso puede tomar una decisión. Y bueno, una historia no es más que eso, es una secuencia de visualizaciones que trabajan juntas para transmitir información. O sea, nosotros con nuestras visualizaciones, con nuestros recursos de colores, alineación, gráficas, líneas, demás, lo que intentamos por parte del usuario es transmitir información todo el tiempo, con tooltips, pequeños detalles que incluimos en los dashboards. Si ustedes observan en esos dashboards, hay pequeños subtítulos más pequeños que los principales KPI, y con ello lo que intentamos todo el tiempo es transmitir información de un proceso determinado. Entonces, surge una pregunta: ¿cuál es el propósito de esta historia? ¿Cuál es el propósito? Pues ese, no es más que ese. Antes de comenzar a desarrollar cualquier recurso de datos, cualquier visualización, les digo por si existen personas que hoy en día desarrollen dashboard, primero tenemos que tomarnos un tiempo para pensar, bueno, ¿el usuario realmente necesita esto? Bueno, el usuario pidió las ventas en el tiempo del último trimestre. Bueno, ¿y las necesita por trimestre? ¿Las necesita por día? Puede llegar a necesitarla evaluando otra dimensión del modelo de datos que podemos proveérsela. Entonces, es como un viaje en los datos. Y un consejo muy particular que me ha enseñado la experiencia desarrollando estos recursos de datos para stakeholders es: siempre debemos mantenerlo lo más simple posible. O sea, no debemos cargar las vistas. Si necesitamos muchas visualizaciones, desarrollemos más de una vista, pero mantenerlo lo más simple posible para que el usuario pueda mantener el foco en lo que está analizando. Muchas veces es un poco complicado hacer eso, pero bueno, es un consejo. Hay que mantenerlo siempre lo más simple posible. Eso fue lo que nos llevó a tener éxito, por decirlo de alguna forma, en todo lo que es nuestra capa de reporting en Trafilea, que hoy en día contamos con más de 120 dashboards,
desplegado por todas las áreas de la empresa, marketing, operaciones, y todas las empresas, sus principales decisiones en el día a día, en el hora a hora, surgen de esos datos, de esa información que visualizan en nuestros recursos de datos. Bien. Bueno, vamos cerrando con el caso de éxito de parte de Data Science. Acá tengo dos. El primero es este, que le llamamos optimización de budget de campañas. Como ya se habrán dado cuenta a esta altura, hablamos mucho de marketing. Nuestro cliente interno principal es marketing. Y una frase muy conocida dentro del ámbito es, esta la leo en inglés, después la traduzco: half of the money I spend on advertising is wasted, the trouble is I don't know which half. Es decir, la mitad del dinero que yo invierto en advertising es desperdiciado, el problema es que no sé cuál de las dos mitades, ¿sí? Una frase de John Wanamaker. Entonces, tenemos esta problemática en marketing. Nosotros invertimos muchísimo dinero en marketing en cada uno de los distintos canales y teníamos que entender cómo es la mejor forma de hacer esa inversión de dinero. Entonces construimos una plataforma que trabaja optimizando estos budgets de inversiones todos los días. Entonces el equipo de marketing a la mañana recibe información, y acá es donde entran los modelos, que son predicciones de cómo va a terminar el día con distintos escenarios de inversión. Entonces, si el equipo de marketing quiere generar más reach, va por un lado. Si quiere generar más lo que se conoce como ROAS dentro del área, puede ir por otro, y tiene distintos escenarios para alcanzar sus distintos objetivos de manera diaria. Todo gracias a estas predicciones que nos dicen al final del día qué pasaría si hiciéramos una cosa u otra. Y el último caso de éxito también es el Channel Attribution, que lo llamamos, que también esta es una problemática muy grande en marketing. Les cuento un ejemplo: un cliente ve un ad en Facebook, por ejemplo de Shaperme, luego ve la publicidad en la televisión, ve un post en Pinterest, googlea Shaperme y termina realizando una compra. Entonces la pregunta que surge es, ok, yo invertí dinero en todas estas plataformas, pero ¿gracias a cuál fue esa compra? Y viene un montón de discusiones. Puedo decir, bueno, gracias al último, pero cuando digo gracias al último, invierto solo en el último, me doy cuenta que no era así. Bueno, hago un promedio para todos. La mejor forma que encontramos nosotros fue con distintos modelos, combinación de distintos modelos que atribuyen e entienden cada uno de los caminos de los usuarios que hicieron a través de todas estas redes sociales o traffic sources, y entienden cuál es el ad que mejor, o sea, qué atribución, qué proporción de una venta asignarle a un ad en particular, viniendo de una fuente de datos determinada. También depende de la campaña, si estamos haciendo remarketing, si estamos haciendo acquisition, hay un montón de variables que tener en cuenta. Bien, ahora sí, solo para cerrar, contarles que, bueno, en Trafilea hay vacantes, tanto en el equipo de BI como el de Data Science. En particular en BI estamos buscando un BI Data Analyst, gente que le guste SQL, que le guste Tableau, trabajar con tableros y armar como es dashboards y reporting. Desde el lado de Data Science estamos buscando Senior Data Engineers, que son quienes desarrollan los pipelines de entrenamiento, de escoreo, que también nos ayudan con BI a integrar la data. Y también tenemos una posición de Head of Business Analytics para ayudarnos a liderar ambas áreas en el departamento y generar mayor sinergia entre BI y Data Science. Bueno, ahora sí, vamos a la parte de Q&A, todas las dudas que tengan o que les hayan surgido a lo largo de la charla. Y si les queda alguna otra duda también y quieren preguntarnos por LinkedIn o mandarnos un mail, no hay problema. Están los datos nuestros a disposición. Bueno, muchísimas gracias Franco, muchísimas gracias Alejandro. La verdad que interesantísimo lo que es ser Data Driven y lo que hacen en Trafilea. Les íbamos a pedir
que a los que quisieran preguntar lo pudieran hacer por el chat, así vamos contestando algunas preguntas, alguno de los miembros de Proteína, si les surgió alguna duda, algún punto de interés. Obviamente que nosotros estamos escauteando proyectos, así que siempre es muy interesante saber lo que están haciendo ustedes, como para pensar en la posibilidad del desarrollo de algunos proyectos que lo están necesitando. Algo como lo que hacen ustedes en Trafilea, seguramente. Así que si alguno tiene... Ahí está Lucas preguntando. Julián, ¿querés hacerte cargo de la parte de las consultas? Sobre las consultas. Bueno, pregunta Lucas qué proyectos tienen con redes neuronales. Bien. Con redes neuronales tenemos parte de este optimizador, porque justamente se hace lo que se conoce como un ensamble, donde se usan distintos tipos de modelos, y uno de esos, o dos de ellos, son redes neuronales. Aprovecho para preguntar, ¿vieron el caso de hace poco salió un video de una red que tenía pocas reglas definidas, se iba aprendiendo el mejor camino, la mejor forma del cuerpo para adaptarse, y hizo, por ejemplo, patas tan largas que cubrían todo el escenario, entonces con un solo paso cubrían todo y no tenía desafío, digamos, por así decirlo. Es decir, que la inteligencia artificial o la red neuronal armada para cubrir un problema o solucionar algún desafío puntual, rompía las reglas, cómo lo controlan en la vida cotidiana o en los casos reales. Bien. Últimamente hay mucho sobre esto, a lo que se llama la ética de los datos, no solo con respecto a, ¿cómo es? A mantener la seguridad de los datos y ser responsables desde ese punto de vista, sino también con respecto a cómo se entrenan los modelos, porque un modelo va a predecir en base a los datos que vos lo entrenás. Y hay un montón de cuestiones raciales. Hay aplicaciones que se entrenan con caras de personas de Estados Unidos y no con caras de otros continentes, y hay muchos patrones que no se tienen en cuenta y que no funcionan. Son apps que terminan siendo no inclusivas desde ese punto de vista con otro tipo con personas de otras regiones. Hay toda una movida de eso, mismo con este documental que salió hace poco en Netflix, que también se hizo muy conocido, sobre redes sociales. Justamente la gente que lo hizo tiene su comunidad, hay mucho de esto, sí. Hay una pregunta de Guillermo Davidian que dice si pueden compartir un ejemplo práctico donde usando el Business Analytics hayan logrado un ahorro en Facebook, por un lado, y por el otro lado, ¿por dónde recomiendan empezar a una empresa que invierte mucho en marketing y recién está armando el área de BI? Entonces, Bien. Dale, ¿querés? Porque en Facebook también hemos tenido casos de éxito de BI, ¿no? Sí. O sea, todos los negocios son diferentes. Primero, como decíamos en la presentación, lograr un entendimiento total, o sea, de qué es lo que quieres representar gráficamente, qué es lo que quieres entender de tu negocio, qué datos necesitas, cómo los necesitas, cuáles son las principales tendencias. Mira, después, obviamente, proveer de tecnología a este equipo es muy importante para nosotros la tecnología, porque en el caso de Facebook y en el caso de nuestras campañas, nosotros tenemos que traquearlas hora por hora. Si en una hora no nos va bien, si tenemos un conversion rate por debajo de nuestros targets, nosotros comenzamos a optimizar campañas, o si nos está yendo demasiado bien, comenzamos a escalar campañas. Entonces, uno, entender el negocio. Dos, entender cuáles son tus principales KPIs. En términos de marketing hay muchos KPIs que te pueden decir si tus resultados están siendo buenos o malos. Obviamente, proveer de tecnología al equipo que lo va a armar, y obviamente comenzar a entender los datos como primer paso, y después, bueno, aplicar determinado modelo predictivo como Franco comentaba.
Mira, y como ejemplo práctico, en nuestro caso, como te decía, nosotros seguimos los datos específicamente. El 80%, creo, es alrededor del 80% de nuestra inversión de marketing va hacia Facebook. Por lo tanto, es muy importante ese canal de inversión para nosotros. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, los marketers, los growth hackers, los siguen durante todo el día, hora por hora. Y como te decía, bueno, sí, en determinada hora, basándonos obviamente, lo más complicado para nosotros en el hora a hora es obtener los costos que vamos teniendo para así poder proyectar o un gross margin o un profit estimado. Entonces, basándonos en proyecciones, nosotros estimamos un resultado hora por hora. Y eso nos dice si una campaña le está yendo bien o mal. Si le está yendo mal, bueno, la pausamos o le reducimos el nivel de gasto y así. No sé si querías decir algo más o si quedó... Creo que había una segunda parte de esto de por dónde arrancar con el área. Como les decíamos, ahí estaba el plan ese, primero por BI, después Ahí por va. Data Science. Y con respecto a BI, ahí Ale también te pido nos des esa opinión, que sos el experto. Sí. Sí, tienes que, o sea, toda área de Data Analytics comienza entendiendo los datos. O sea, no hay Data Science sin una capa de reporting bien desarrollada. Por lo tanto, necesitamos, o todos necesitamos, proveer al negocio, proveer a las personas que van a analizar los datos de una capa de reporting y de una capa de reporting precisa. O sea, que tengas, no sé, si tienes un área de marketing y tienes un área de operaciones que soporta toda la venta que hace esa área de marketing, bueno, el área de marketing tiene que seguir sus principales KPIs y entenderlos, que es lo más importante, entender qué nos dicen cada uno de esos KPIs, qué nos dicen los datos. Por lo tanto, ¿por dónde empezar? Debemos empezar por desarrollar la capa de reporting. Una vez que tengamos un 90% de la capa de reporting, ahí comienza la explotación de los datos con técnicas de Data Science. Para eso existen muchas metodologías. Como mismo existen metodologías ágiles para el desarrollo de software, también existen metodologías ágiles para el desarrollo de almacenes de datos, para el desarrollo de data lake. Hay muchos sistemas de arquitecturas usados por diferentes empresas con muy buenos resultados. La de nosotros hoy en día es un BI de los más clásicos. Durante el próximo año queremos evolucionarlo. Queremos evolucionar nuestro data lake, nuestro data warehouse empresarial de evaluación de tendencias a un data lake un poco... Y bueno. Quiero jugar. Bueno, aprovecho para leer la otra pregunta de Carlos, para consultarles si les han tocado trabajo de análisis de imágenes o redes como Pinterest, Instagram o similares. Bien. La última parte de la pregunta que no escuché. Y si trabajaron con análisis de imágenes y si han trabajado con redes como Pinterest o Instagram o similares a través de una API, me imagino. No sé si Sí. todas son accesibles de afuera. Bien. Con imágenes hay un proyecto que justamente estábamos comenzando, muy interesante, que es entender, para poder ayudar al equipo de creatividades, que son quienes arman las imágenes que se ven en los ads, y también las imágenes o videos que se comparten y también en la publicidad, donde lo que se busca intentar entender es, ok, hay un video, no sé, de 15, 30 segundos, ¿cuándo el usuario lo deja de ver para mejorarlo, para no aburrir a la audiencia? ¿Cuáles son las creatividades que mejor impactan? Y después se hace un análisis de trasfondos sobre el modelo para entender cuáles son las características de la imagen que la hacen más o menos relevante. Entonces, de esa manera uno puede generar creatividades de mayor calidad. También seguimos por eso decía, ese es como el segundo paso de la pregunta. También seguimos todos los creative que lanzamos a las campañas. También seguimos cuál es el performance de cada uno, me decía Franco. O sea, el usuario primero entiende qué está pasando con ellos, qué pasó durante la última hora, para poder tomar una decisión. Bueno, voy a
hacer determinada acción para ver qué puede llegar a pasar en la siguiente. Y así. Y sí, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, es si hemos trabajado con redes como Pinterest e Instagram. Hoy en día trabajamos con ambas. Trabajamos con Pinterest. De Pinterest descargamos la data de los endpoints que Pinterest nos brinda. Y de Instagram las descargamos todo del Facebook Ad Manager. Sí, para complementar solo esa parte de la pregunta, también interactuamos con los científicos de datos de estas redes sociales, con la gente de Pinterest, la gente de Instagram, de Facebook, eh, debatiendo también hay mucho trabajo de debate, de interpretación de la información también. Así que sí, eso también se trabaja muy codo a codo con ellos. Y me imagino que hay un problema ético también de tener tantos datos, imágenes de usuarios. Sí, hay varias organizaciones que cuidan mucho toda la parte esa de datos a partir del caso de Facebook y la filtración con Cambridge Analytica y demás. Hay ciertos recaudos que se toman. Ahí para nosotros también somos muy celosos, cuidamos mucho nuestros datos. Somos sometidos como obtenemos datos de nuestros principales canales de marketing, somos sometidos todo el tiempo a constantes revisiones por parte de los proveedores. Así que bueno, con eso garantizamos, o sea, que nuestros datos son seguros también, porque es muy importante. Hay otra pregunta que se han logrado identificar a las personas a través de varias redes diferentes. Trazabilidad entre usuarios. Sí, es algo que se trabaja día a día y también está relacionado con lo último, que, que es esto de la seguridad de los datos. Justamente los proveedores cada vez son más exigentes con algunas cuestiones que técnicamente te imposibilitan hacer determinadas cosas, pero sí se puede, digamos. O sea, hay maneras, no son ilegales para nada. eh, Mismo hay empresas que trabajan brindando estos tipos de datos. Sí. Bueno, hay una última pregunta y ya aprovechamos a cortar, que es de Guillermo. Si al estar pausando o activando campañas en Facebook no fuerza la fase de aprendizaje. Si es mejor estar apagando y prendiendo, o mejor dejarla corriendo y que Facebook optimice por sí solo. Bien. Bueno, hay mucho de eso, pero también está la posibilidad de hacer lo que se conoce como A/B test, donde uno puede entender y aprender a partir de los A/B test. Solo muy, muy chiquito, un A/B test es eh, hacer algo. A ver, yo hago algo de una determinada manera y solo a una porción de la gente le cambio, o de mis clientes le cambio alguna cosa. Por ejemplo, entras a una web y ves una pantalla y otra gente ve otra. Entonces de esa manera se van testeando cosas. Hay formas para justamente no sesgar ese conocimiento y poder aprender. Creo que hay bastante interés en marketing. Creo que podríamos planificar una instancia con uno de nuestros marketers de Trafilea. Y ahí o sea, cómo desde el punto de vista de negocio usan nuestros recursos de datos y cómo optimizan sus decisiones. Estaría bastante interesante. Porque la verdad es bastante complicado todo el mundo de marketing. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad, excelente, excelente, excelente de nuestro lado. Desde Proteína, vuelvo a decir, muy conformes con esta charla. Esperemos, bueno, ustedes pasaron también sus datos y sus contactos. Para todos aquellos que sean emprendedores y tengan algún proyecto o alguna idea o estén buscando incubarse o acelerarse, Proteína a disposición. Y bueno, Trafilea, ya sabemos exactamente qué es lo que hacen, qué es lo que están buscando. Ya nos dejaron claro, nos dieron la solidez y la formación y en qué negocio están.
así que esperemos también que les sirva a ustedes. De nuestro lado, muy, muy, muy agradecido. Juan, no sé si nos querés decir algo. Sumarme a las palabras de agradecimiento para Franco y Alejandro y también a la gente que se sumó y muy amablemente y atentamente fue siguiendo lo que los chicos tenían para comentarnos y también a las preguntas que hicieron, así que desde ya muy agradecidos a todos. Bueno, Franco, muchas gracias Alejandro. también de nuestra parte y de nombre de todo Trafilea también por darnos el espacio y estamos a disposición para cualquier otra duda que haya quedado. Tienen nuestro contacto, entiendo que la presentación se puede compartir y el video también va a estar subido en la página de Proteína, así que Sí, lo cualquier duda. vamos a subir a YouTube y si quieren dejar el mail en el chat, por si alguien le quiere escribir, pueden hacerlo. Y si no, después vamos a subir el video y la presentación y demás también al blog para que esté disponible. Y de nuevo tomamos, Franco y Alejandro, tomamos la promesa de que vamos a hacer también una segunda charla, seguramente de marzo en adelante, donde los temas se van a complejizar y donde va a estar todavía más interesante para el mundo emprendedor poder charlar con más profundidad acerca de todos estos temas, que hoy fue la introducción. Así que bueno, eso, compromiso abierto para la próxima. Buenísimo. Excelente. Vamos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes y a los invitados. Bueno, Julián, damos por cerrada la charla, agradeciéndoles a todos haber venido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias, chicos. Buenísimo, Memi.